sistema, ¿no? Que forma parte de la administración financiera, que forma parte de uno de los sistemas financieros del Estado. Recuerden que el día viernes, que fue la primera clase, hemos tocado la ley SAFI, hemos revisado el marco conceptual y también hemos revisado algunos aspectos que son propios de la contabilidad, ¿no? Tesorería, contabilidad inclusive. Entonces, ahora lo que vamos a ver es estos dos sistemas, este sistema final, ¿no? El presupuesto público, que, que caramba, es un sistema muy importante, ¿no? Es un sistema definitivamente importante dentro de la administración del sector público. Ya, entonces vamos a empezar. Para eso, lo que vamos a revisar son las leyes de presupuesto, endeudamiento y equilibrio, la directiva de ejecución presupuestal, ¿no? Y el texto único ordenado de clasificadores de ingresos y gastos. Ese es el marco que tenemos que ver hoy día. Bueno, entonces empecemos revisando la ley de presupuesto. Ya vamos a revisar la ley de presupuesto. Un ratito voy a bajar el zoom. Ya está. Ya ustedes me confirman si están revisando. Me confirman si es que ven las diapositivas. Sí, doctor, le confirmo que Listo, está ya. visualizando. Ok, muchísimas gracias. Entonces, con ese antecedente vamos a proceder a revisar nuestro material. Bueno, tenemos para este año la ley 31.365, perdón, ley que acaba de ser publicada por el Congreso de la República, es la ley de presupuesto para el próximo año, ¿no? 2022. Para este año ha sido la ley 31.014. Bueno, prácticamente la ley de presupuesto del 2021 le quedan 10 días, ¿no? Cosa que llega enero y comenzamos con esta aplicación normativa. Aquí les presento una evolución, cómo ha evolucionado el presupuesto en los últimos años. Y bueno, estamos cerrando con 197.000 millones como presupuesto, ¿no? Como presupuesto. Recuerden que hay dos aspectos que debemos tener en cuenta, la presupuestación y la ejecución, ¿no? En este caso el presupuesto, a pesar de que estamos en una situación crítica financieramente, pero por el lado de la recaudación, todo se estima en forma positiva, ¿no? Es decir, el Estado tiene una demanda de gastos que tiene que ser atendida. Y si podemos ver además en este cuadro, vamos a notar de que el presupuesto todos los años, fíjense, todos los años ha ido creciendo. No hay ni un solo año en el cual el presupuesto ha dejado de crecer, a pesar de que tuvimos pandemia el año pasado, ¿no? Entonces, igual este año estamos creciendo muy bien. Eso significa pues que las empresas están generando ingresos, ¿no? Acaban de decir de que el Perú va a cerrar este año con 13.2% respecto al PBI. Va a ser una de las economías que más rápido se recupera en la región. Entonces, hay buenos indicadores, ¿no? Pero también debemos eh, por otro lado, debemos también ser sinceros de que para muchos de nuestros compatriotas la situación económica no está nada fácil, ¿no? La cosa está muy complicada. Bueno, lo cierto es que en el sector público el Perú necesita por lo menos de 197.000 millones para poder cumplir los objetivos en el año 2022. ¿Ya? Pero financieramente vamos avanzando. Claro que no siempre este presupuesto se traduce en las necesidades, ¿no?, que realmente tiene la población. A ver, entre otros aspectos, eso sí, yo les pediría que ustedes revisen. Siempre es nuestro deber como ciudadanos, independientemente a la función que tenemos en el Estado, creo que todos deberíamos revisar, ¿no? Deberíamos revisar esta norma de presupuesto para saber cuáles son las funciones. ¿Qué nos dice la norma? A ver, respecto a la ejecución del gasto público, todas las entidades públicas sujetan la ejecución de sus gastos al crédito presupuestario autorizado. Entonces, la regla en el sector público sería esta, ¿no? Yo solamente gasto recursos que están presupuestados. No se puede gastar algo que no está presupuestado. Esa es la filosofía que tenemos en el país. Solo se gasta lo que está presupuestado. Está prohibido contraer gastos sin la afectación presupuestal. A propósito de eso, ya me acordé. La clase última, alguien hizo una pregunta al final y yo le pedí que por favor me hicieras la pregunta ahora que estamos comenzando, ¿no? Te agradecería que lo repitas. Yo me acuerdo
Me acuerdo más o menos, pero si le que hizo la pregunta el viernes la vuelves a formular, sería perfecto. Justamente lo que estamos hablando, de que los gastos que yo pienso realizar en un ejercicio, estos deberían estar previamente presupuestados, ¿no? O sea, yo no puedo asumir compromisos de gastos si no cuento con el presupuesto respectivo. Es decir, el presupuesto manda, ¿no? Si no hay presupuesto, no gasto. Pero a veces es como, por ejemplo, el compromiso, ¿no? Que es una fase del gasto público. Para registrar la fase del compromiso, ¿qué se necesita? Se necesita tener previamente un contrato firmado o una orden de compra o una orden de servicio. Si yo no tengo este documento previo, yo no puedo registrar la fase del compromiso. Entonces, igual, ¿no? Y eso es lo que te dice la norma. No hay compromiso si es que no hay un acto previamente, un acto contractual. Entonces, en el tema del gasto público es igual. Yo no gasto si no tengo presupuesto. Mal haría en asumir gastos futuros no viendo la real disponibilidad presupuestal, porque eso me va a conllevar pues a que más adelante yo pague penalidades a un privado, nos va a llevar a que no se realicen los pagos en forma oportuna y no sea con otros problemas. Pero ese es el punto. Y es más, la norma dice, bajo exclusiva responsabilidad de, número uno, el titular. Número dos, el jefe de presupuesto. Número tres, el jefe de la oficina de administración. O sea que, o los que hagan las veces. Entonces, eso me indica que estos tres servidores públicos, el primero es un funcionario y el dos y tres son servidores públicos, tienen esa responsabilidad, ¿no? De ejecutar el gasto al respectivo presupuesto. Claro, felizmente los que trabajan en el área de presupuesto saben muy bien de que esto debe ser así, ¿no? No es que una persona se aparezca y diga, oiga señor, yo pinté su local por orden de su titular y vengo que me pague. No, eso no es así, ¿no? O yo podé todo el jardín y me dijeron que me iban a pagar 5.000 soles. Por favor, vengo a que me pague. No, no es así. No, esto no es así. El sector público es un tema de orden. Si es que uno quiere trabajar con el Estado, primero tiene que tener un contrato. Caso contrario, no trabajas, ¿no? No debería pasar eso. Se los comento porque yo recuerdo en una ocasión, y creo que se los he comentado el día viernes, resulta que el proveedor ya estaba construyendo las pistas y veredas sin siquiera haberse firmado un contrato, ¿no? No había ningún contrato y el proveedor ya estaba avanzando con la obra. ¿Y cómo se llama esto? Y justamente el proveedor exigía su pago, ¿no? Quería que le paguen, pero ¿cómo te voy a pagar si ni siquiera has firmado un contrato? No, es que la orden me dio el alcalde, ¿no? La orden la recibí el alcalde. Eso ocurre generalmente en los gobiernos subnacionales, ¿no? Hay mucho desorden, no es pues como un gobierno nacional, ¿no? Que tiene más equipo, hay más profesionales, hay áreas bien definidas con todo el grupo. Listo, Carmen, ¿no? Carmen Nolasco, pregunta. Pregunta de Carmen. En el caso de reconocimiento de deuda de un ejercicio anterior, ¿cuál sería su tratamiento? Mira, lo que Carmen está diciéndonos es de que yo voy a reconocer una deuda que viene de atrás, ¿no? De atrás, de años anteriores. ¿No es cierto, Carmen? Si me darías el caso preciso, sería fabuloso, Carmen, ¿ya? Porque está general ahí, ¿no? Se requiere un acto resolutivo. Este puede ser un memorándum, resolución de administración o resolución del titular del pliego. O sea, la pregunta va por el lado de la forma, ¿no? Porque el fondo es que hay una deuda, ¿no es cierto, Carmen? ¿Qué deuda sería? ¿Deuda de qué? ¿De proveedores, obras públicas, planillas? No sé, ¿qué tipo de deudas? Ok, Carmen. Ya, la pregunta va por el lado de la forma, ¿no? ¿Qué es lo que debo emitir? ¿Qué documento? Esto, y porque lo que sí tú dices es que sí hay una deuda que reconocer, hay una deuda que hay que pagar. Entonces, tu misma pregunta me está diciendo eso, ¿no? Y en el caso de reconocimiento de deuda, o sea, estás diciendo que sí tenemos una deuda, pero quieres saber la formalidad de cómo debes pagarlo. Ok, Carmen, vamos a ver lo siguiente. Miren, al respecto de esto, tres cositas. Número uno, el clasificador, ¿se acuerdan los más antiguos en presupuesto? Hay un clasificador que tenía el código 84, ¿no? Hace 10 años. Ese código se llamaba gastos de ejercicios anteriores. Hoy en día eso no lo encontramos en la estructura presupuestal. Es decir, no existe en los clasificadores de gastos
un código que diga gastos de años anteriores, una específica que diga gastos de años anteriores, específica del gasto, gastos de años anteriores. Eso no existe. Pero hace 10 años había ese concepto, claro, porque era distinto. Es distinto. Hoy en día trabajamos con una PCA. Hoy en día trabajamos con una certificación presupuestal. La certificación no es que tiene una vigencia de 100 años, eso es reciente, ¿no? Tendrá cuánto, 10 años, 9, 8 de vigencia, de aplicación. Entonces, hoy en día, como digo, no existe. Segundo, el clasificador 84 existía del 2009 para atrás. Ya, ese código 84, que se llama gastos de años anteriores, existía del 2009 para atrás. O sea que en 1990 yo podía aplicar eso. En el año 2000 podía utilizar. 2005, 2006, claro que sí, porque la norma era legal. Había un clasificador, lo que tú dices, para reconocer deudas que vienen de atrás. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la base legal de la resolución de reconocimiento de vengados? Nos vamos al decreto supremo 017 del año 84, de la PCM. Justamente es la norma, ¿no? Es el decreto supremo, es la norma que reglamenta este concepto de los créditos de vengados, ¿no? Fíjate que eso nace desde 1984. O sea que, ¿cuántos años han pasado? 94, 2004, 2014, ya 38 años tiene esa norma, que no está derogada. Si revisamos el SPIG, el Sistema Peruano de Información Jurídica, sigue vigente. La norma está vigente, pero hoy en día no es aplicable. Eso no es aplicable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa norma me decía, cuando se han contraído gastos, así dice la norma, ¿no? Cuando se hayan contraído gastos que no han sido afectados al presupuesto, ojo, esa es la condición, cuando se han contraído gastos, pero que no han sido afectados al presupuesto, entonces emitimos una resolución de créditos de vengados. Eso es lo que te dice esa norma de origen, ¿no? Del año 84, Decreto Supremo 01784 PCM. Entonces, ahí te está diciendo cuándo es que tienes que emitir esa resolución para gastos que no habiendo sido afectados al presupuesto han sido generados por la entidad. Ejemplo, como les estaba diciendo, ¿no? Oiga, pinten pues pinten ese local, ¿no? Pinten ese local. Daba la orden el alcalde, el gerente, el administrador, pero ni siquiera estaba presupuestado ese gasto. Entonces, la persona pintaba el local, 15.000 soles, y luego venía con su factura y decía, señores, págueme pues mi factura. Ya, eso era un reconocimiento de vengados, porque no habían sido afectados al presupuesto. ¿De acuerdo? Porque no habían sido afectados al presupuesto. ¿Qué documento meritaba? Yo mismo incluso trabajaba en eso, ¿no? Hacíamos una resolución del titular, ¿no? Incluyendo todos los gastos fuera del presupuesto y la reconocíamos como nuestros. Ese es el propósito de esa norma. Yo veo que hoy en día en el Perú la aplican para todo, pero si revisamos el contexto del presupuesto, no hay esto. Hoy en día no debería haber eso. ¿Por qué? Porque la norma te dice, si no hay presupuesto, no gastes. Primero el presupuesto y luego el gasto. Y cuando tú gastas, ¿qué estás haciendo? Estás certificando, estás comprometiendo. Entonces, ese gasto sí está con cargo al presupuesto. Entonces, hoy en día no debería haber el concepto gastos fuera de presupuesto. No existe eso. Legalmente no existe. Entonces, la resolución de reconocimiento de vengados como que es inaplicable, porque los principios de presupuesto de hoy en día son distintos a los que se manejaba hace 40 años. Totalmente distinto. Antes había, por ejemplo, el calendario de compromisos. Hoy en día no existe eso. El último día de cada mes, yo recuerdo que en presupuesto teníamos que hacer el calendario para el mes siguiente, que incluía la planilla, pensiones, bienes, servicios. Y si no hacías el calendario de compromisos, te quedabas sin pago. En serio, te quedabas sin pago. Era parecido al calendario de pagos que usa el Tesoro Público, ¿no? Que también lo han derogado eso, salvo excepciones cuando son mayores a 5 millones de soles. Entonces, esos conceptos ya han variado. Por lo tanto, la pregunta de la señorita es, yo me imagino que ese gasto, señorita colega Carmen Olasco, yo imagino que ese gasto sí está afectado al presupuesto. Tiene orden de compra, tiene orden de servicio, quizás tiene un comprobante de pago, una factura, un recibo, ¿no es cierto? Entonces, pero por motivos X no se devengó pues el año pasado, no se registró el gasto, no se le pagó a la persona, pero recién este año, pero ojo, sí estaba contemplado en el presupuesto. Y la resolución de reconocimiento de vengados te decía que eso se aplica para aquellos gastos que han sido generados por la entidad, que se han comprometido por la entidad,
pero que no habían sido afectados al presupuesto. Entonces, si es así, ok, ok, Carmen, entonces si es así, yo personalmente opino, y no está de más que lo consulten a la DGPP, al ente rector, pero yo he conversado con ellos, ¿no? La semana pasada conversé va a haber un cambio en la directiva de ejecución presupuestal, la directiva 07-2020 la van a modificar. Y justamente estuve en la reunión y siempre me acuerdo de la pregunta que nos hace Carmen, ¿no? Porque eso en todo el Perú yo veo que hacen. El 90% de entidades públicas emite resolución de reconocimiento de vengados. Entonces mi pregunta puntual fue a la DGPP, oigan señores, ¿eso está vigente? Y yo fui con todas las normas, ¿no? Mira, esto dice esto, tus principios, esto. Y la respuesta fue no, pues no, esos fueron para otra época. Si bien es cierto, la norma no ha sido derogada, incluso me dijeron que es más importante, la conformidad que tiene el proveedor o la resolución de devengados. En una balanza, obviamente, la conformidad. Entonces, si tiene la conformidad, es una obligación, hay que pagarle. ¿Cómo lo vas a hacer? Ya internamente habrá una directiva, ¿no? Internamente sobre esos devengados que no han sido registrados oportunamente. Es más, la norma te dice hay una directiva 01-2009, 19 del Tesoro Público que te dice que esos devengados que no han sido pagados se rebajan, ¿no? Se rebajan. Y creo que el artículo 43 de este 1440 de presupuesto público te dice que aquellos devengados que no han sido girados pueden ser anulados, ¿no? Y se pagan con cargo al presupuesto del siguiente ejercicio. Es lo que dice. O sea que no te dice la norma que no le pagues, ¿no? Más bien págalo. Págale porque es una obligación. Y seguramente contablemente, independientemente que se registre o no se vaya a registrar en el CIAF, seguramente el contador lo tiene como un pasivo, porque es una obligación, ¿no? Es una obligación. Así es. Esa es la parte financiera, no la parte presupuestal. Entonces, yo diría, Carmen, internamente, mire, yo fuera el administrador, ya doy la orden de que se pague. Si hay una acta de conformidad, ya se ha reconocido. ¿Qué es el devengado? Es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago. Ya se generó el devengado, pero que no se registró en el sistema, bueno, pues habrá un responsable ahí, habrá que haga un informe, ¿no? Lo pasamos a legal y se proyecta una norma. Y listo, y se le paga. Ahora, sin embargo, no estoy diciendo que eso no se que ya no hagan eso, ¿ah? Si ustedes han considerado internamente en sus directivas que tiene que haber una resolución de vengados, bueno, ustedes son los que deciden, ¿no? Así es, Carmen. ¿Ya? Pero yo diría, dado estos tiempos que son distintos en el manejo presupuestal y habiendo plazos que pagar, porque este proveedor estará esperando su pago y hay que pagarle los intereses, ¿no? Claro, eso es lo que dice ahora tenga que hacer una ley, ¿no? La 31.362, que si no le pagas en 30 días, hay que pagar intereses a ese proveedor. Entonces, en este caso, él tiene todo el derecho de exigirle. Ahora, ¿por qué no se devengó? ¿Quién omitió ese devengado? ¿Qué pasó? Habría que investigar eso, porque si son recursos ordinarios, también ya se perdió, ¿no? Ya se perdió. Si se arreó, ya se perdió, ¿no? Entonces hay que hacerlo con cargo al nuevo presupuesto. Yo diría, yo personalmente pienso que ahí me bastaría con un informe interno, ¿no? La administración, que es el que autoriza los gastos, ¿no? Claro, el administrador le va a pedir un informe al área que no devengó, que le haga saber por qué motivo, que coordine con logística y se le paga. No hay problema, deberíamos pagar al proveedor, claro. Y ahora, como repito, si ustedes quieren hacer la resolución, háganlo, es un tema de forma. El fondo es que hay una obligación. Pero repito, esas normas que se aplicaban hace 40 años, 38 años, hoy en día es distinto. No hay clasificador que te reconozca presupuestalmente gastos de años anteriores. Así que eso asúmelo como si fuese un gasto de este año, ¿no? Y si es así, no creo que para todo pago requieras una resolución. Así es, esa es mi posición, ¿no? Esto, señorita Carmen Nolasco. Es un tema incluso interno, ¿no? Depende cómo se organizan ustedes. Yo trabajo en muchas entidades fuera del MEF y cuando conversábamos esto y efectivamente los asesores legales decían, sí, es cierto, ¿no? ¿Por qué resolución? Si eso ha sido fuera del si eso ha estado dentro del presupuesto, que no se ha devengado es otro tema, pero eso sí tiene un compromiso, está la orden de compra, está la orden de servicio, hay un contrato, entonces está enmarcado dentro del presupuesto. Eso no amerita resolución de reconocimiento de vengados. Eso es lo que dice el Decreto Supremo 01784. Aquí te lo escribo, tú lo puedes revisar con tus amigos de presupuesto y le das la figura 084 de que no, 017 les dije, ¿no? 017 del año 84 de la PCM. Búscalo bien eso, porque a veces en Google no sale, ¿ya? Ojalá que tengas suerte de encontrar esa norma. Si no, ahí la tengo creo en mis archivos.
Entonces, volvemos al tema del presupuesto y gasto público. Entonces, no hay gasto sin presupuesto. ¿Ah? Ese es un principio importante. Es más, la ley de presupuesto, tanto de este año como la del próximo año, le dice quiénes controlan el gasto público. El titular, el jefe de presupuesto y el jefe de administración, o los que dan sus veces en el pliego presupuestario. Justamente también preguntaba esto, ¿no? ¿Y hasta dónde llega el control de la oficina de presupuesto? Porque que yo sepa, en la mayoría de entidades que hace presupuesto, certifica y chao, ¿no? Ya te certifiqué, ese es tu problema. Ya tú ve que a veces un jefe presupuestal tradicional, ¿no? Porque un presupuestólogo moderno, en base a las normas que tenemos, yo te certifico y hago seguimiento. Te hago un seguimiento. Nos reunimos cada 15 días. Ya te he certificado. ¿Por qué no comprometes? Qué está pasando? ¿O es que se ha declarado desierto el proceso? No, es que me olvidé. Ah, pero te hago recordar que tienes una certificación. O no lo vas a usar. O ya no lo necesitas. De repente se va a cambiar la finalidad para usar ese recurso en otra cosa. Entonces, ese es el seguimiento que tenemos que hacer. Es más, yo creo que con la certificación presupuestal no es motivo para hacer fiesta, ¿no? Por lo menos yo digo, en el caso de presupuesto debería llegar el compromiso. El día que tu certificado llega al compromiso, como que estás cumpliendo un objetivo. Lo que tú, jefe de presupuesto, has certificado, mira, están dando sus resultados, llegó al compromiso. Ese compromiso es gracias a la certificación que tú has emitido, porque no habría compromiso sin la certificación. Entonces, tú llegarías hasta ahí. Incluso la directiva de ejecución presupuestal, creo que ya les voy a pedir que lean más tarde, te dice eso, ¿no? Que tú eres responsable de lo que se registra, inclusive en la fase del compromiso. ¿Y quién establece los códigos, documentos para esos códigos de registro en la fase del compromiso? Es la Dirección de Presupuesto Público, la orden de compra, ese código 031, 032, todos los códigos que tenemos en el CIAF. ¿Dónde está eso? En las normas de presupuesto público. Entonces, el presupuesto público debería llegar hasta ahí. Por eso, cuando un auditor le dice, oye, presupuesto, necesito que me pases información sobre cómo has controlado el gasto público. ¿Y qué hace mi amigo de presupuesto? Le remite copias de todas las certificaciones presupuestales, las 300 copias de certificaciones. Y el auditor le dice, oye, no me gastes papeles. Yo no necesito las certificaciones. Yo no te he pedido eso. Quiero saber, al amparo de tal artículo de la ley de presupuesto, y esto se repite todos los años, cómo has controlado el gasto público. Y lo cierto es que el presupuesto no tiene control. Entonces yo como auditor digo, entonces te hago una observación, incumplimiento de normas, ¿no? Autoría de cumplimiento, claro, y te abro un proceso por incumplimiento de normas. En serio, hay un caso, no sé si se callado, de un jefe de presupuesto, ¿no? Ministerio de Pesquería, creo que pasó, le pidió, el auditor le pidió, ¿no? Dame información sobre cómo controlas el gasto. Tú, el titular y el jefe de administración, pero eso es más presupuesto, pues, ¿no? No, no tengo nada, pero no te has reunido, no has hecho seguimiento, monitoreo, o sea, tú certificas y te vas, ese es todo tu trabajo. O sea, debería ser un poco más, ¿no? Por eso yo digo, presupuesto debería llegar por lo menos hasta el compromiso. Ya te olvidas, ya. Está en las manos del proveedor. Que cumpla o no cumpla es otro tema, eso ya no es tuyo. Pero, o sea, hay que preocuparse, ¿no? De certificar. Empezamos el año y tú, amigo de presupuesto, reúnete con todo tu equipo, con todos los jefes y señores. Nuevamente hay que explicarles. Recuerda esto, instrucción, 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 instrucción tras instrucción. Aquí está el presupuesto, porque uno se olvida y si uno no es experto en esos temas, ni le va a importar, ¿no? O sea, póngase un ingeniero civil que se acuerde, uy, ¿cuál es mi presupuesto? Estar ahí, ¿no? Hay que certificar. Ya empezamos un nuevo año, necesito certificar cuáles son las necesidades, actividades, proyectos, ¿no? Tenemos plazo hasta el 33, tenemos hasta durante el primer trimestre para certificar. Vamos, los voy fastidiando. Así es. Bueno, los voy fastidiando en el buen sentido, ¿no? De la palabra, pero debemos certificar todo. Y una vez que has certificado, porque tú certificas, llevas un control o las previsiones presupuestales, yo diría, deberías controlar ese gasto, deberías hacerle seguimiento a tu presupuesto, por lo menos hasta el compromiso. Por lo menos, asegúrate de que esté bien ese compromiso. Ahí sí, chévere, ¿no? Digo, perfecto, mi trabajo dio frutos. Lo que es certificado se está comprometiendo. Perfecto. Ahora, no te hablo del compromiso de planillas, de pensiones, porque eso es fácil, ¿no? Eso llega automáticamente. Estoy hablando del compromiso básicamente en el caso de inversiones, ¿no? Ahí está el tema, bienes, servicios, esos que van a procesos de selección.
Así que jefe de presupuesto y logística, el primer trimestre de cada mes van juntos, hasta certificar todo, obras, bienes y servicios. ¿Qué más? El titular del pliego. El titular del pliego igual, ¿no? Corresponde efectuar la gestión presupuestaria. El ministro, el gobernador, el alcalde, gestiona el presupuesto, ¿no? En todas las fases, programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Hasta ahí llega, coma, y el control del gasto. Ujú. Y el control del gasto, el titular. ¿Cómo lo va a controlar? Bueno, estas son las normas de siempre, ¿no? Son las normas de siempre. Gastos e ingresos de personal queda prohibido, ustedes saben, lo mismo se repite todos los años, ¿no? El incremento de remuneraciones, bonificaciones, es lo mismo, se repite todo esto todos los años. ¿Cuántos son los aguinaldos para el próximo año? Julio y diciembre. ¿Quién revisó la ley de presupuesto? ¿A cuánto ascienden los aguinaldos para el próximo año? ¿Siguen 300 soles o no? Sigue, ¿no? Claro, siguen 300 soles. Pregunta, ¿por qué un trabajador público o un servidor público no recibe canasta navideña? Con cargo al presupuesto de la entidad. Porque yo sé que algunos ministerios se organizan, señores, vamos a descontar todos los meses 50 soles para su canasta navideña. Ah, bueno, esa es otra cosa. Tú te lo estás comprando. Pero ¿por qué en el sector público está prohibido la entrega de canastas navideñas, por ejemplo? Los consejeros, los regidores, los miembros de un directorio, ¿pueden incrementar sus dietas? El monto que perciben por concepto de dietas, ¿las pueden incrementar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué no reciben canastas navideñas? ¿O han recibido? No creo. En el sector público está prohibido, ¿no? Claro, por esta razón queda prohibido el incremento o la aprobación de todo esto. Estímulos, incentivos, compensaciones y conceptos de cualquier naturaleza. Eso está prohibido en el sector público. Ya, ya, este es otro tema. Miren, por ejemplo, si bien es cierto, la ley de presupuesto dice que cualquier arbitraje en materia laboral, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cómo les pregunto? Si, por ejemplo, se llevan el dinero producto de un embargo judicial, ¿no? La entidad pues tiene varios juicios y hemos perdido los juicios. Entonces, la orden judicial es que se lleven el dinero de la cuenta y efectivamente el dinero sale, ¿no? Sale el dinero. Entonces, financieramente ya no tenemos ese dinero, nos ha embargado. Y eso pasa un montón en varias entidades públicas tienen ese caso. El dinero ya no existe. ¿Por qué? Porque ha embargado la cuenta. Y la pregunta es, ¿y cómo queda la parte presupuestal? ¿No? ¿Cómo queda la parte presupuestal? Entonces, el presupuesto también tiene que reflejarse en ese mismo mes en el cual tuvo lugar el embargo. Entonces, ¿eso qué me indica? Que cuando yo hago el presupuesto, tengo que coordinar con asesoría legal o procuraduría, decirle, ¿qué juicios tenemos ahí? Usted como presupuesto tiene que saber qué juicios están pendientes. Y el abogado pues le dirá, sí, este está en primera, en segunda instancia. O por ejemplo, acá tenemos parece un juicio que la vamos a perder, ¿no? Todo indica que la vamos a perder. Ah, entonces yo como presupuesto ya tengo conocimiento de que hay un juicio que está corriendo un riesgo de que vamos a perderlo. ¿Para qué? Para considerar en el presupuesto, o por lo menos pensar en que voy a modificar para poder pagar esa sentencia. Porque lo que está pasando, estimados amigos, es que, repito, financieramente sale el dinero, producto del embargo definitivo, pero por el lado de presupuesto, tenemos el presupuesto. Daría la impresión de que no se demuestra que ha habido una salida por sentencia judicial. Y eso ya se cobraron, ya se pagó. En la contabilidad financiera se refleja como un gasto el ejercicio, esa salida. Pero en la información presupuestal, ¿por qué no? Si ya salió el dinero. Entonces, ¿cuál es la respuesta que dan los amigos de presupuesto? No, es que no está presupuestado. No está presupuestado. Bueno, podría entenderse algunos, pero yo digo nuevamente, ¿no? ¿Y cómo quedó tu coordinación? Porque tú como presupuesto deberías saber qué juicios tiene tu entidad, ya sean a favor o en contra, y en qué estado se encuentran del proceso judicial o del laudo arbitral, lo que fuera, ¿no? Que eso te permite tener una idea, ¿no? Acercarte a tu abogado
a tu asesor legal y decirle, oye, ¿y cómo va este juicio? ¿La ganamos, la perdemos? Porque, y si perdemos, hay que, carambas, o con tesorería, ¿no? ¿Qué cuentas bancarias están con embargos temporales, ¿no? Embargos preventivos, perdón, ¿no? Porque si perdemos, al final se va todo ese dinero y yo no tengo presupuestado. Entonces, y es más, hay una directiva de Tesoro Público que obliga a que el registro presupuestal se efectúe en el mismo mes en el cual ocurre ese embargo. Entonces, esto es lo que dice, ¿no? La prohibición, este es como para los jueces, ¿no? No embargues sin antes coordinar con la entidad pública, porque no es que te embargues algo que ya está comprometido para un fin y tú te llevas el dinero. Entonces, eso es lo que te dice, ¿no? Que coordinemos. Bueno, ahí están los aguinaldos, ya lo habíamos mencionado, para el próximo año, 300 y 400 soles. Las horas extras, bueno, esto igual es lo mismo de todos los años, ¿no? Prohibido pago de horas extras. Así que tienes que retirarte a las 5 en punto o 6 en punto. A veces nos quedamos mucho más, ¿no? Claro. En épocas antes de la pandemia, trabajamos mucho más, ¿no? 8, 9, 10, en fin. Ya, pero las horas extras no conllevan a pago eh, pecuniario, ¿no? O sea, no hay salida de dinero por las horas extras. ¿Que se puede compensar? Claro que sí. Luego tenemos limitaciones. Bueno, estas limitaciones, caramba, con respecto a la genérica del gasto 2.1, ¿no? Esta 2.1 es un tanto delicada, ¿no? La genérica 2.1 y esta de pensiones es un presupuesto bien delicado, ¿no? Porque en la primera, la 2.1, que es full remuneraciones, no habilita ni es habilitada, ¿no? O sea, como que queda congelado el presupuesto de esa partida. En la 2.2 pensiones igual, ¿no? Salvo las habilitaciones que se realicen dentro de la misma partida y para atención de sentencias judiciales en materia pensionaria con calidad de cosa juzgada. O sea, si tienes un presupuesto de 1.000.000 para pensiones, no puedes tocar ese 1.000.000 para modificar el presupuesto, pero sí puedes recibir. O sea, sí puede ser habilitada, pero no habilita, ¿no? Eso es lo que te dice. Y una cantidad de limitaciones en el tema de presupuesto. Los CAS, por ejemplo, igual, ¿no? Hay el régimen CAS, que es todo un tema en el país, ¿no? Hay una ley que promueve los contratos indefinidos, en fin, hay ¿qué ley es? 31.131, ¿no? Ley del CAS. Bueno, lo cierto es que desde el punto de vista presupuestal te dice que no utilices el CAS para la consecución de proyectos de inversión pública. O sea, no modifiques esa partida del CAS para, por ejemplo, la partida 2.6, ¿no? Que tiene que ver con el tema de los activos no financieros. No hagas eso. Y te dice abajo, la contratación administrativa de CAS no es aplicable a la ejecución de inversiones. O sea, es imposible tener a un CAS en un proyecto de inversión, ¿no? Es lo que te está diciendo. ¿No? Siempre me pregunto, o sea, y el inspector nunca podría ser del régimen CAS, porque eso es lo que dice, la contratación administrativa CAS no es aplicable en ejecución de inversiones. Y yo me pregunto siempre, ¿y si tengo un inspector y está en el régimen CAS? Porque hay casos, ¿no? Recuerden que hay un residente, un inspector y un supervisor. El supervisor es un tercero, el inspector es uno de planta. Y si lo contrato a mi inspector para que en el régimen CAS, justamente para que inspeccione la obra, pues dice, ¿no? La contratación administrativa CAS no es aplicable en la ejecución de inversiones. Claro, desde el punto de vista de presupuesto público, el CAS siempre va a ser la partida de gastos 2, 3, ¿no? Bienes y servicios, 2, 3, bienes y servicios. O sea, no esta genérica 2, 6. Eso no va a ocurrir. Eso es lo que la norma te dice. Bueno, igual las modificaciones CAS también son bastante limitativas, ¿no? No se puede modificar la partida CAS como uno conviene, ¿no? Hay así como la genérica 2.1 es un tanto delicado, ¿no? Te- no puedes, por ejemplo, la partida que tienes para mantenimiento de obras, no puedes quitar el presupuesto de mantenimiento de obras para destinarlo a la planilla CAS. O sea, es un tanto delicado. Y es más, la norma te dice, por ejemplo, ya te establece las modificaciones dentro de la meta, te pide opinión favorable,
¿no? Al presupuesto público, a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Ustedes saben que es todo un tema, ¿no? Por un sol hay que pedir todo un documento. Y por ahí he visto que, por ejemplo, cualquier modificación al CAS es contra los RDR, así dice, ¿no? Cualquier modificación CAS es contra los RDR. Bueno, por otro lado, el presupuesto que se destina a las cargas sociales no puede ser destinado a otros conceptos. Igual, ¿no? Todas las AFPs, nuestras aportaciones, retenciones, sobre todo las retenciones, ¿no? Te retienen de tu sueldo, pero eso tiene que ir al fin, ¿no? Por el cual te han retenido. AFP, fondo de pensiones, etcétera, etcétera. Tiene que cumplirse el objetivo. Acá, entre otros aspectos, tenemos prohíbase efectuar modificaciones presupuestales, ¿no? Con cargo a las partidas, repuestos, mantenimiento y servicios de mantenimiento, con el fin de habilitar a otras partidas. Lo que te está diciendo es, si tú quieres gastar en estos conceptos, trata de hacer un buen presupuesto, porque llegado el momento, el presupuesto que tú tienes en repuestos, el presupuesto que tú tienes en suministro para mantenimiento y reparación, ¿no? Ese presupuesto te dice, no puede ser modificado con cargo a ese monto. Si tú presupuestaste 100 millones y te equivocaste, se te fue dos ceros, debió ser solo 1 millón, pero le pusiste 100, entonces no lo puedes mover. Eso es lo que te dice. Está prohibido, ¿no? Con cargo a esas partidas. Así que trabaja bien al momento de hacer tu presupuesto, ¿no? Sobre todo estos temitas. Igual, ¿no? En el caso de los servicios básicos, energía eléctrica, agua, servicios de telefonía, la norma te dice lo mismo, está prohibido, ¿no? Está prohibido que hagas ciertas cosas con cargo a esos servicios, con el fin de habilitar a otras partidas. No puedes. Si tú presupuestaste 100.000 soles en servicios de luz, agua, teléfono, ya, esos 100.000 soles, no, ni un solo sol puedes utilizar para otras cosas. Ahí quedaría si no lo gastas. Te prohíbe la norma. Está prohibido efectuar modificaciones con cargo al presupuesto de esas partidas. Pero ¿puedo recibir más monto? Eso sí, pues no, porque el consumo podría incrementarse un poquito. Entonces, esas son todas las limitaciones. Igual, ¿no? Por ejemplo, el tema de los transportes. Está prohibido efectuar modificaciones con el fin de habilitar la partida de gastos 263111, transporte terrestre. No puedes habilitar, ¿no? Es decir, necesitas comprar un vehículo, pero te olvidaste de tu programación presupuestal. No puedes, salvo que internamente entre todas tus ejecutoras se pueda mover el presupuesto, ¿no? Quizás otra ejecutora sí lo tiene presupuestado, te lo puede pasar. Pero si ninguno ha presupuestado en esta partida de carros, vehículos de transporte terrestre, entonces simplemente la entidad no podría comprar vehículos. En fin, ese es un resumen de, como les digo, del presupuesto. Sería bueno que ustedes le den una miradita, ¿no? Al presupuesto público, que al final es lo mismo, sino que en las disposiciones complementarias algunas cosillas son las que cambian, ¿no? Ya, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver sobre la directiva de ejecución presupuestal, ¿no? Esta directiva 07, esta directiva 07 de ejecución presupuestal, justamente es la que vamos a ver un ratito. Hago una consulta hasta acá, mientras vamos avanzando. No me contestaron a la pregunta, ¿por qué creen que no debemos recibir una canasta navideña? ¿Alguna vez usted ha recibido una canasta navideña de su entidad pública? No creo, ¿no? Ujú. Muy bien, Carmen. Ok, qué bueno, qué bueno. Así es, está prohibido. No, no se puede recibir. Ya, un ratito. Entonces acá pasamos a la directiva de ejecución presupuestal. Listo. A ver, ya. A ver, una consulta. ¿Qué les parece acá? Pregunta para ustedes. Eh, Esto es los reportes de la ejecución del gasto público. ¿Ya? Mire, aquí tenemos el presupuesto modificado y aquí tenemos todas las fases del gasto público, desde la certificación, el compromiso, el devengado y le voy a llamar el girado, ¿ya? Legalmente se llama el pago, pero voy a ponerle girado, ¿ya? Girado. Pregunta para el salón. A ver, vamos a hacer. Miren, amigos.
¿Cuánto? Estamos a pocos días de acabar el año. Imagínense que esta fuera la fotografía de su entidad. Imagínense, ¿ah? De una entidad mejor. Un ejemplo, una entidad cualquiera. Eh, si esto fuera en millones de soles, ¿cuánto cree que su entidad gastaría al 31 de diciembre? ¿Cuánto cree que gastaría? O sea, lo que le estoy diciendo es cuánto crees que devengaría. Hasta cuánto crees que tu entidad podría devengar hasta el 31 de diciembre de este año? 11 de la noche con 59 minutos. ¿Hasta qué monto podríamos devengar? A ver, si me contestan todititos, ya todos, a ver, los 19, voy a quienes están en clases, está Betty, desde arriba, bueno, Graciela Samayoa, Betty Perleche, Carlos Paico, Carmen Olasco, Delfín, ¿no? Delfín DPM, Diana, Giancarlos, Joel Uceda, José Yataco, Marco Antonio Vera, todos ellos. Maybelline, Cavirondo, Ruth Fanny, Roxana Rivera, José Luis MBCS, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Zulma, a ver, cada uno de ustedes, a ver si me da una respuesta. Miren amigos, en el sector público, un devengado, desde el punto de vista de presupuesto, ya es ejecución. Oiga, pero ni siquiera hemos girado. Esa es la parte financiera. Pero desde el punto presupuestal, si usted devenga, ya es ejecución. Y es más, la norma te dice qué aspectos debe tener en cuenta para devengar. O sea, ahorita, si yo divido el devengado, ahorita, esto de acá, mire, ¿dónde estás? Mm, Aquí. Si yo divido el devengado entre el presupuesto, el PIN, ya, esto fuera, imagínense que esto fuera recursos, imagínense que fuera RDR, ¿ya? Recursos directamente recaudados, ejemplo. Ya, si usted ha devengado 40 de un presupuesto de 100, entonces, ¿cuánto en porcentajes, cuánto habría gastado? Y es fácil, ¿no? Voy a dividir el devengado entre el presupuesto. Entonces hago 40 entre 100, no requiero hacer la división porque es súper sencillo. La respuesta sería 40%. Ya, ahorita, 20 de diciembre, usted ha ejecutado 40% del presupuesto. Muy bien. Pero mi pregunta es, ¿y hasta cuánto cree? Faltan 10 días para acabar el año. Hubiera sido bueno que nos preguntáramos eso hace 3 meses, ¿no? Ya voy a retroceder. Imagínense que estemos 30 de septiembre. Ya mejor así. Sí, porque la fotografía más o menos fue así. 30 de septiembre. Estamos 30 de septiembre. Imagínense, ¿ah? Vamos a retroceder 2 mesecitos. Y la pregunta es, con esa información, ¿cuánto cree que su entidad va a gastar? ¿Hasta cuánto? Al 30 de septiembre tengo 40%. Ya. Llegó septiembre y sin ser un visionario, sin consultar a un chamán, usted puede saber hasta cuánto cree que esta entidad va a gastar con esa información. A ver, vamos a ver. Voy a ver las preguntas. Muy bien. Acá, ok. Muy bien, Carmen. Tu posición sería 65%, ¿no? Si son esto en millones sería 65. Giancarlo dice 65. Marco 65, José 65, 65, uy, se han plagiado, 65, acá hay un cambio, Delfín 40, ¿no? 40. ¿Por qué no se empieza por el PIA? Bueno, lo que pasa entre el PIA y el PIN, como que el PIA es histórico, ¿no? En cambio el PIN es el presupuesto actualizado. PIA, imagínate que esta entidad no tuvo PIN ya, que este PIN sea el PIA también, mejor así, para no entrar en confusión. Este PIN que sea el PIA igual 100 millones. No hay mayores incrementos, no hay mayores modificaciones al presupuesto. PIA y PIN 100 millones, ¿ya? Giancarlo 75 y Julio González 75. Muy bien. Y Dayana 65. Vamos al análisis. Miren amigos, ¿ah? ¿Cómo mira un sectorista de la DGPP cuando ve esta información? Viene un alcalde, viene un sectorista, viene un ministro, viene un secretario general, un gobernador, un servidor público
con esta información y dice, quiero más dinero para mis objetivos. Entonces el sectorista mira esto y dice, oye, pero es RDR, ¿ah? Imagínense, es RDR. Si esto fuera recursos directamente recaudados, yo diría lo siguiente. Si hoy fuera 30 de septiembre, tu ejecución máxima al 31 de diciembre, o sea, tus devengados con esta fotografía, tú podrías devengar ¿hasta cuánto? La respuesta creo que es esta. La respuesta sería esta. Tú podrías devengar en el mejor escenario hasta el 75%. En el mejor escenario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, fíjense, el límite del compromiso es el monto del certificado. Tú tienes 100 millones, es cierto, pero solo has certificado 75. Entonces, el límite del compromiso no es 100. El límite del compromiso es 75. O sea, yo no podría comprometer más allá de los 75 millones porque no está certificado. Bueno, es un compromiso anual, ¿no? Tenemos una práctica, el compromiso mensual también. El compromiso mensual no podría ser más allá de 65 porque eso es lo que se ha comprometido. Entonces, el compromiso mensual también le hace caso. Y el de vengado obviamente se va, igual, el de vengado tiene límites. El límite es el compromiso. Pero si yo comprometo todo, los 75, entonces podría devengar hasta 75. Justo mi pregunta era esa, ¿no? ¿Hasta cuánto podría devengar como máximo al 31 de diciembre con esa información? Entonces, en el sentido práctico, hasta el monto que está certificado, en el buen sentido. Se entiende que tengo contratos, ¿no? Tengo todos los documentos como para poder seguir esta secuencia del gasto. Entonces, la respuesta sería hasta 75%. ¿No? Claro, obviamente con las conformidades y todo eso, pero lo puedo hacer hasta el 31 de diciembre, a pesar que va a ser feriado, ¿no? Pero sí se puede devengar. Muy bien. Ahora, ya, ese es un tema. No quiero analizar y esta diferencia entre compromiso y certificado se llama logística y este compromiso entre devengado se llama contabilidad y el devengado entre girado, ¿qué está pasando? Eso no lo analizo. Sino lo que yo quiero preguntarles a ustedes es esto de acá. ¿Qué significa esto? O sea, en este ejemplo, ¿no? ¿Qué significa los 25 millones para ustedes? ¿Qué significa? Así fríamente. Y es RDR, ¿ah? O sea, tiene una explicación, porque si fuera RO, tiene otra explicación. Empezamos con RDR. ¿Qué creen que signifique? A ver, Carmen nos dice, es diferente entre septiembre y diciembre, ¿no? Pero el certificado a veces se cae los procesos, lo más seguro es el compromiso. Sí, Carmen, totalmente de acuerdo. Ajá, por eso la pregunta era hasta cuánto máximo, ¿no? Entendiendo tu apreciación y todo eso. Es correcto lo que tú dices. Y eso es lo que pasa en la práctica, ¿no? Pero igual está certificado. Si quiero pensar positivamente que se compromete y llegamos al devengado, bueno, ya hasta el 75%. O sea, claro, el promedio quizás, el promedio razonable es 65, ¿no? Ya, pero podría llegar hasta el 75, ¿sí? Porque está certificado. Ok, Carmen, totalmente de acuerdo con la apreciación. Ya, ahora esto, ¿y este 25 qué significa? ¿Cómo lo calificarían ustedes? ¿Por qué? ¿Qué significa estos 25? No me digan la diferencia entre PIN y certificado. O sea, ¿qué significado tiene eso? ¿Qué análisis le permite hacer sobre ese saldo? Es RDR. Esto es RDR. No es RO, RDR. Luego la pregunta va a ser, ¿y qué, cómo sería si esto fuera RO? ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ujú. Ok, Carmen. Ok, ok. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere dar su punto de vista? Acá tengo otra respuesta. Dice saldo que no se ejecutará, ¿no? Que ingresa como saldo de balance. Muy bien, Giancarlos. Y no hay, muy bien, Giancarlos. No hay ingresos. Hubo una proyección de ingresos directos. Correcto, interesante. Entonces terminamos. Gracias, Giancarlos, y gracias también a su compañera, ¿no? Por la participación. Miren, si esto es RDR, ojo, si esto es RDR, entonces adicionalmente a lo que está previsto en el presupuesto, yo no debo confiarme por este monto. Es más, es un presupuesto.
ni siquiera de repente se ha recaudado. Ahora, si se hubiera recaudado todo, aquí faltó poner un detalle de la recaudación real, ¿no? Pero no lo puse. No lo puse porque no quería ponerlo, porque quería que vean esa parte. Claro, o sea, no puedo certificar porque no tengo el dinero. Porque si certifico los 100 y luego no tengo dinero, ¿cómo podría finalmente pagar si no tengo dinero? Entonces, miren, este es RDR. Yo quiero entender que esa diferencia entre tu presupuesto y certificación es porque seguramente tu entidad no logra captar, recaudar, obtener esos RDR, ¿no? Entonces ahí tú estás trabajando con tesorería, mi presupuesto. No tengo el presupuesto, perfecto, pero hay situaciones que a veces hacen que no se recaude todo por distintas situaciones. Sobreestimación del presupuesto, fenómenos económicos, crisis, fenómenos naturales, plagas, etcétera, etcétera, COVID, lo que fuera. No se recauda. Entonces yo, ahí sí, justo ahora lo voy a hacer leer una directiva, que la norma te dice, en fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios, la entidad tiene que hacer la previsión en la recaudación de ingresos. Así te dice. Inclusive hay una norma del Tesoro Público que te dice el límite del devengado es la asignación financiera. El límite del devengado es el recurso financiero. Si no hay dinero, no se devenga. Eso te dice artículo 17.3, Decreto Legislativo 1441 del Tesoro Público. Entonces acá yo diría, bien, no se está certificando porque no hay plata. Muy bien. Sería una... Ahora, si hay presupuesto, hay recaudación y no se ha certificado, esa es otra cosa. Ya, ese saldo de balance que tengan señalado ustedes, claro, sería saldo de balance, ¿no? Claro, eso es en números, eso es en presupuesto, pero pensando fríamente, la población así lo va a entender. La población lo va a entender así. Bueno, saldo de balance y punto, ¿no? Oye, pero si tenías plata, ¿por qué no certificaste? Ya, ahora, dejamos eso y pasamos a recursos ordinarios. Si esto fuera recursos ordinarios, igualito, es distinto porque los RDR yo los capto, yo los recaudo, yo los obtengo. En cambio, los recursos ordinarios, papá de gobierno, tesoro público, me dice, oye, tu presupuesto es 100, ¿no? Yo te voy a dar los 100. Yo veré qué hago, emito bonos, letras, pero me endeudo con la CAF, la Japan Bank, la Comunidad Europea, el Fondo Ítalo Peruano, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, quien sea, pero yo te voy a dar tus 100 millones, porque ese es tu presupuesto. Muy bien. Entonces, como que está asegurado, es distinto, aquí está asegurado el dinero. Ahora, lo mismo, estos recursos ordinarios. Estamos 30 de septiembre. Pregunta para el salón. ¿Qué creen que significa estos 25 millones? Ah, ¿A quién le echamos la culpa de por qué no se gasta? Y todo el Perú se pregunta, ¿por qué no se gasta? No hay ni un solo año en el Perú que se haya gastado más del 97%, máximo llegó a 96, creo un año, ¿no? Pero no hay año que se gaste el 100%. Y hay entidades que llegan al 60, 65, 70, ¿no? La mayoría pasa a los 80 en el gobierno nacional. La vez pasada estaba revisando información de gobiernos locales. Hay municipios que a la fecha han gastado el 30% de su presupuesto. El canon, por ejemplo. El canon es para obras públicas, ¿no? Con tantas necesidades de electrificación, de saneamiento básico, obras de desagüe, 10 millones de peruanos no tienen calidad de agua. ¿Y por qué no se hace obras, no? ¿Qué está pasando? ¿Quién tiene la culpa? ¿El CIAF, el SIGA, el SEACE, las normas de contrataciones, el presupuestólogo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se gasta todo el recurso? Entonces, esto, amigos, esta diferencia tiene que ver con la capacidad de gestión, tiene que ver con la capacidad de gasto. Y alguien decía esto, que me parece muy sabio, ¿no? Un profesor me decía en gestión pública, me decía, mira, si analizamos esto, incluso no solamente viendo la visión de Perú, viendo la visión de otros países, todos los países tienen esta metodología, certificación, compromiso, devenga, es lo mismo, México, Colombia, Chile, lo mismo se maneja. Entonces decía, miren, y han analizado por qué no se logra gastar el 100%. Entonces, eso no lo tiene la culpa tesorería, no lo tiene la culpa contabilidad, no lo tiene logística, el proveedor tendrá la culpa. Entonces, todo el mundo se pregunta, esta diferencia entre el presupuesto y el monto que tú estás certificando, esos 25 millones se llama, así decía en su palabra frías, se llama
la entidad no sabe en qué va a gastar. La entidad no sabe en qué va a gastar. ¿Por qué? Porque si lo supiera, ya hubieran solicitado presupuesto que se certifique. Y estamos en septiembre. ¿Y la certificación hasta cuándo se hace? Hasta septiembre. Hasta marzo, perdón. Hasta el primer trimestre. Hasta marzo. Entonces acá no sabe. Entonces, cuando un alcalde viene a la sede de Lima, al MEF, señor, quiero más presupuesto. Oiga, pero si acá tiene certificado, vaya, certifique primero y luego viene buscando financiamiento. Y lo chotean a los pobres alcaldes, ¿no? Entonces, esto es importante analizar. Esto es importante. ¿Qué está pasando con ese saldo? Y si son recursos del Tesoro Público, donde el dinero está 100% asegurado, uy, ¿qué pasa? O sea, no tienes necesidades de gastar. De repente no tienes, ¿no? Toda tu ciudad está, tu distrito está coberturado, tu sector tiene cobertura al 100%. Entonces, si es así, hay que sincerar y decirle al Tesoro Público, ya no necesito tanta plata, ¿no? Dame solamente para la parte corriente, porque acá todo está ok. Porque esto, ¿no? La entidad así de fácil, no sabe en qué va a gastar. Si fuera RDR, ya les dije, quizás tenga explicación. Oye, no hay plata, no hay dinero, ¿cómo puedo certificar algo que no tengo? Y luego, ¿cómo le pago al proveedor? Pero si estos recursos ordinarios, ¿qué podríamos decir? ¿O qué otra cosa podríamos decir acá? No me solicitó, no me llegó el pedido. Claro, pero ¿por qué no te hace el pedido? ¿Porque no sabe? ¿Porque desconoce? Porque yo creo que si yo fuera jefe de obras, necesito de mis proyectos, necesito hacer expedientes técnicos, necesito contratar un supervisor. Me estoy tocando la puerta del presupuesto todos los días, ¿no? Oye, amigo, ¿cómo es eso, no? Yo no conozco el presupuesto, pero tengo que hacer la obra, para eso me han contratado, quiero agilizar con ese puente, con esa carretera. Entonces, necesito la inversión, necesito el presupuesto. Ah, conversa con logística. Entonces hago el documento a logística, sí, para que logística haga el estudio de mercado y me pida el certificado correcto. Y presupuesto le dice, mira, tú tienes plazo hasta el primer trimestre nada más. Son gastos rígidos. Entonces yo ya me anticipo y certifico. El hecho que certifiques no significa que estás gastando, estás asegurando que ese presupuesto está listo para que sea para ser contratado, ¿no? Con un tercero y se puede ejecutar el gasto público. Entonces ahí hay que darle una revisadita. Ya, es importante. Y puede haber otros casos también, ¿no? Listo, amigos. Bien, miren, a continuación vamos a hacer una lectura, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una lectura que he considerado para ustedes. Se los voy a pasar por acá por el chat. Ya, vamos a hacer acá. Listo. Bueno, vamos a tomar nuevamente esta parte. Habíamos pedido a todo el salón que puedan leer la directiva de ejecución presupuestal, ¿no? Entonces, a ver, hacemos dos preguntas sobre lo que ustedes han revisado. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esto obtener la certificación de crédito presupuestal según la directiva de ejecución? ¿Por qué será importante? ¿Por qué es importante obtener la certificación presupuestal como etapa previa al, al gasto, ¿no? ¿Ayuda o no ayuda eso en la gestión? Bueno, y la segunda pregunta es, ¿hasta dónde llega el trabajo de la oficina de presupuesto? Según la directiva de ejecución presupuestal, ¿hasta dónde llega el trabajo de presupuesto? ¿Debo limitarme a realizar las certificaciones presupuestales o debería hacer algo más, no? Esa es la consulta. Bueno, nadie se anima. A ver, vamos a ver entonces en qué consiste la directiva. A ver, la oficina de presupuesto es la responsable de monitorear y evaluar, ¿no? Los objetivos y metas. Fíjense que acá he buscado un sinónimo de la palabra monitoreo y justamente monitorear significa hacer un seguimiento, ¿no? Seguimiento, ir con la gestión, ¿no? Ese es control concurrente, o sea, como que el presupuesto apoya, ¿no? En toda esa labor. Carmen Olasco, hola Carmen, la certificación garantiza que se cuenta con el crédito presupuestario. Muy bien, Carmen, ¿no? Punto para Carmen, excelente. Eso es justamente lo que hace la oficina de presupuesto del pliego, ¿no? Es un pliego.
Además, la oficina de presupuesto dice controla, es responsable de controlar, de hacer el control presupuestario, ¿no? Claro, nadie más que él. Además, gestiona el registro de las previsiones presupuestales y efectúa el seguimiento de la disponibilidad de los presupuestos para realizar compromisos, ¿ve? Efectúa el seguimiento. O sea, por eso como decían antes, ¿no? Presupuesto debería, no con la certificación no es motivo para hacer fiesta, ¿no? Sino hay que llegar al compromiso. Efectúa el seguimiento del presupuesto para realizar los compromisos, ¿no? Y seguramente la directiva algo nos dice del compromiso. En las unidades ejecutoras se le llama el responsable de la administración del presupuesto. Igual, es responsable. Y acá otro tema que, caramba, es esto, justo, este artículo va a ser corregido, ¿no? Este artículo va a ser corregido en la nueva directiva de ejecución, porque actualmente dice así, la ejecutora, el responsable de presupuesto de una unidad ejecutora administra los ingresos y gastos públicos, ¿no? Porque se supone que él administra los ingresos, ¿no es acaso tesorería? Entonces acá va a haber una pequeña precisión. Ya va a haber va por el tema de gestiona, ¿no? Los ingresos respecto al presupuesto, ahí va a haber una variación. Además, presupuesto es responsable organiza los centros de costos, lo que nosotros le conocemos como las metas, ¿no? Las metas del presupuesto. Eso es lo que nosotros le decimos. Por otro lado, tenemos esto. Allá, ¿cuáles son los principios de la PCA? La programación del compromiso anual. A ver, son 5 principios, pero importante, por ejemplo, lo que dice este acá, ¿no? La responsabilidad fiscal. Los gastos se ejecutan en concordancia con el cumplimiento de metas. Esa acá, la consistencia de ingresos y gastos. Ese es un buen principio, ¿no? Ese es un buen principio. La consistencia entre ingresos y gastos. ¿Ve? Fíjense, dice, la programación del compromiso anual debe sujetarse a los ingresos. Es decir, lo que te está diciendo la norma de presupuesto es cuando quieras hacer gastos, ten cuidado, ¿no? Con fuentes diferentes a RO, obviamente, ¿no? Lo que te está diciendo es asegúrate de tener los recursos financieros para poder lograr hacer ese gasto eficazmente, a fin de no crear sobregiros, ¿no? Sobregiros presupuestales no deberían haber. En el sector público no es correcto generar sobregiros ni presupuestales ni financieros, ¿no? O sea, la caja tampoco puede estar sobregirada. Es más, no se permite, ¿no? Tesoro público como que no te permite los sobreendeudamientos financieros. Y la ejecución eficiente y efectiva del gasto público, correcto. Ya, esos son algunos principios, vamos a avanzar. Estos son los gastos rígidos, ya, según la directiva de ejecución presupuestal, un gasto rígido, como que es un gasto fijo, ¿no? Son gastos que gastos que uno tiene conocimiento, como por ejemplo la planilla, de personal activo, de pensionistas, los servicios básicos, entre otros. Ahora, esta programación del compromiso anual, como su mismo nombre lo dice, tengo que programar, pues, cuánto espero gastar en un ejercicio. No tengo que hacer una proyección. ¿Cuánto voy a gastar en un ejercicio? Eso entonces significa que todos los bienes y servicios, incluidos recursos humanos, tengo que hacer una programación anual. No se trata de todos los meses hacer el registro, sino todo, conforme se tiene la certificación presupuestal, yo debería comprometer todo lo que espero ejecutar en un ejercicio. A eso le llamamos el compromiso anual. Ahora, el tema es, ¿y qué pasa con la caja chica y los viáticos, no? Porque eso no está regulado, o sea, en el sentido de que no son bienes y servicios que fácilmente se pueda conocer con un contrato. En el caso de la caja chica y los viáticos, lo normal es pues que como estos son aspectos más que nada tienen que ver con el tema de la tesorería, entonces esto, conforme se va presentando la reposición del fondo o la comisión de servicios, se va haciendo la certificación, ¿no? Claro, es el tema. Pero también he visto una buena práctica de muchas entidades que hacen una proyección, ¿no? De cuánto esperan gastar en viáticos y tienen un certificado, ¿no? Claro que el tema es en el compromiso anual, ¿no? O sea, ¿con qué nombre, ¿no? ¿A qué nombre sacar el compromiso anual? Porque ¿quién va a viajar? Ese es el tema. Bueno, la ejecución del gasto público, ahora vamos a ver qué dice, es un proceso a través del cual se atienden todas las obligaciones de gastos con el fin de financiar la prestación de servicios y acciones desarrolladas por entidades, a su vez lograr resultados.
Claro, ¿no? Siempre los resultados. Esta es una característica de cómo se maneja el presupuesto. No, el negocio no es tanto gastar, ¿no? Sino cómo usamos los recursos del presupuesto, logrando metas que son las que están establecidas en los centros de costos, los fines que tiene cada entidad pública, el rol que persigue. Ya, estas son las cuatro fases del proceso presupuestario, fíjense, ya, y son las cuatro etapas. Antes la certificación era una etapa preparatoria, pero ahora la certificación es parte de la ejecución del gasto público. O sea, desde que estamos certificando, ya estamos ejecutando el gasto público, ¿no? Según la norma, es parte. Ya, la palabra clave en la certificación es garantizar, como decía su compañera, es garantizar tener los recursos. El compromiso. El compromiso es el acuerdo entre la entidad pública y un tercero. El compromiso lleva consigo la firma de un contrato o un orden de compra o un orden de servicio. Ahí, ese es el compromiso, ¿no? Yo me comprometo con un tercero, como Estado. El devengado significa el reconocimiento de una obligación de pago, pero un reconocimiento en el sentido de que cuando yo tengo obligación de pagar, a ver, les hago una consulta. Les hago una consulta. ¿Qué dicen ustedes? Una entidad pública está comprando útiles de oficina, útiles de escritorio. Fíjense, ¿ah? Útiles de escritorio. Antes que nada, ¿cuál es el requisito principal que debo tener en cuenta para registrar un devengado? ¿Alguien me puede decir en clases? ¿Cuál es el requisito primordial para registrar un devengado? ¿Alguien se acuerda? Ahí, les doy 30 segundos para que puedan responderme a través del chat. Hay un requisito, ¿no? El requisito de requisitos. La factura, el recibo, ya muy bien, pero hay un requisito clave. Vamos a ver cuál es. Muy bien, claro. Es la conformidad. Muy bien, es la conformidad. Así es. Ese es el requisito que perfecciona, que formaliza la fase del devengado. Tú puedes tener la factura, pero si no hay conformidad, no se devenga. En serio, así de estricto es la parte presupuestal. O sea, esta fase te exige que tengas la conformidad, ¿no? El acta de conformidad de los bienes o servicios. Si no, no hay devengado. Entonces, la pregunta es, una entidad pública, miren, una entidad pública, esto compra útiles de escritorio. Ok, viene la empresa, va a los almacenes y deja todos los útiles. Ok. Normalmente, pues la entidad se toma 7 días, ¿no? 7 días como plazo para dar la conformidad, 7 o 15, dependiendo de la complejidad, pero en este caso 7 días, ¿no? A razón de un decreto supremo 168 del año 2020, donde se modifican los plazos en el tema de la conformidad. 7 días para dar la conformidad. Ya. Entonces, yo recibo los útiles de escritorio, almacén recibe, y al día siguiente se produce un incendio. Se produce un incendio en la entidad. Es decir, los bienes que dejó el proveedor han sido pues incinerados, ¿no? Pregunta, no hay conformidad, ¿ah? No hay conformidad, pero esos bienes se han destruido, se han incendiado dentro de los almacenes de mi entidad. ¿Debería haber devengado? ¿Debe haber un devengado? ¿Qué dicen ustedes? Repito la pregunta si no quedó muy clara. Eh, una entidad compró útiles de escritorio. Estamos en el tema del devengado. La norma me dice que para hacer un devengado, para registrar un devengado, el devengado presupuestal, yo necesito tener la conformidad. Si no hay conformidad, no se devenga. Bueno, resulta que un día un proveedor dejó los útiles de escritorio en los almacenes de la entidad. Obviamente el almacenero debe haber firmado, ¿no? Una recepción de esos bienes, pero los bienes no pasaron por una conformidad. Es al día siguiente, cuando justamente recién se iba a dar la conformidad, el almacén de nuestra entidad fue incendiada. Mi pregunta es, ¿devengamos o no devengamos? ¿Qué opinan? No. ¿Por qué? Porque no hay conformidad.
sí devengamos, porque es una obligación que tiene la entidad. Wow. Es un caso que ahí nos llegó, ¿no? Ujú. No, porque no se tiene la conformidad. El proveedor entregó los productos y debe haber un ingreso de ello, ¿no? Por lo tanto, se genera la obligación. Ujú. Si hay un acta de recepción de ingresos, se da la conformidad. Ah, son interesantes las posiciones, ¿eh? Miren, distintas posiciones de Giancarlo, ¿no? La conformidad del área y atender la conformidad, no, porque no se tiene la conformidad, Raquel. Carmen, el proveedor entregó los productos y debe haber un ingreso de ello. Por tanto, se genera la obligación. Si hay un acta de recepción de ingreso, se da por conformidad. Claro, sí, de hecho que hay un acta de recepción, Roxana, ¿no? De hecho que sí, porque el almacenero firma. El proveedor no creo que haya dejado las cosas sin tener a cambio una firma, ¿no? De recepción. Ya, bueno, vamos a suponer que sí hay un acta de recepción. Claro, debe haber una guía de remisión, también hay una guía y una factura. Lo que no hay es el acta de conformidad. Muy bien, Zulma. Tenemos esto, la guía firmada por el responsable de almacén. Ya, acá, este es un tema, miren, bien, bien interesante, ¿no? Mi pregunta es, ¿el proveedor estará esperando su pago? ¿El proveedor estará esperando su pago? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo te entregué los bienes, ¿no? O es culpa del proveedor que se haya causado el incendio, no creo. Entonces yo como proveedor, yo te entregué los bienes, ¿no? Te entregué por 100.000 soles en papelería, págame. Pero, ¿cómo me puedes exigir? Aquí está, tú firmaste, el almacenero firmó. Ahora, decirle al almacenero que es responsable de haber firmado, él firma todo, ¿no? Es más, la ley de contrataciones le dice eso, que quien recepciona es el almacenero. Él no se encarga de dar la conformidad, él se encarga de recepcionar los bienes, ya los ha recepcionado. Pero lamentablemente al día siguiente, cuando justo se estaba programando, ¿no? Que se dé el visto bueno, hubo un incendio. Entonces yo les decía, ¿debo de vengar? Ese es un tema bien, bien particular, ¿no? Porque alguien dirá, pues no, no devengo, pero mi pregunta es, pensemos en el proveedor. Si usted fuera el proveedor, ¿reclamaría su pago? Si usted fuera el proveedor, ¿reclamaría su pago o no? ¿O ya lo deja en donación, esos bienes incinerados? Claro, y cualquiera reclamaría, ¿no? Entonces mi pregunta es, ahora miren, fíjense que la entidad pública no ha verificado esos bienes, no ha verificado porque hubo un incendio. Pero mi pregunta es, ¿la entidad pública tiene una obligación de pago a ese proveedor? ¿Sí o no? ¿La entidad pública tiene o no tiene una obligación de pago? Claro, los que son contadores, por el concepto del pasivo, ¿existe o no existe un pasivo? Un pasivo, desde el punto de vista contable, significa una obligación. Esa es la definición de un pasivo. Es una obligación. Entonces mi pregunta es, ¿estamos frente a un pasivo? ¿Tengo una obligación de pago? Claro. Yo diría que muy bien, Carmen, Julio. Yo diría que sí. O sea, ¿por qué? Porque ese incendio ha ocurrido en tu entidad. Tú has recepcionado, sea tu almacén, pero el almacén representa a la entidad. Has recepcionado en un juicio. Lo que ese proveedor va a hacer prevalecer de que él ha entregado los bienes y que el incendio fue en la entidad. ¿No? Se hará el informe, las investigaciones, si fue provocado, no, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que eso ocurre dentro de nuestra entidad. Entonces, yo como entidad soy responsable de todo lo que ocurra dentro de mi entidad. Soy responsable. Entonces, yo diría, ¿no? Acá hay que pagar al proveedor, pero ¿por qué le voy a pagar? Hay que pagarle pues por la compra de bienes. Claro, pero al mismo tiempo hay que darle de baja. Contablemente hay que darle de baja porque esos bienes han sido incinerados, a menos que tenga un seguro, lo cual lo dudo. Entonces, o puede ser, ¿no? Que el seguro tenga, claro, si hay un seguro, excelente, la recuperamos, pero si no tiene seguro, entonces eso finalmente aterriza como gasto, ¿no? Pero tengo que pagarle porque es algo que pasó. Ahora que esos bienes se incendiaron en el camino
O cuando el proveedor salió, el carro sufrió un desperfecto, se volteó y caramba, todos los bienes fueron dañados. Esa es su culpa. Ahí yo no reconozco nada, o sea, ni he recibido nada. Pero si yo recibo algo en las instalaciones de mi oficina, esa es mi responsabilidad. Es como, por ejemplo, este ejemplo. Un papá compra un televisor. No compra un televisor porque era su deseo tener un buen televisor de 72 pulgadas. Entonces, él paga, ¿no? Él dice, va a la tienda y paga el televisor. Y la tienda le dice, se lo vamos a llevar en 5 días. Ok, le dice, señor, pero yo no voy a estar, estará mi hijo, yo me voy de vacaciones. Muy bien. Entonces el señor ya pagó, ya pagó. Y llega a su casa y le dice a su hijo, oye, en 5 días va a llegar un nuevo televisor. Ya como yo voy a viajar, tú lo recibes. Ok, papá. Entonces, y regresaré en 10 días. Muy bien. Entonces, efectivamente, pasan los 5 días y la empresa esto viene, ¿no? Toca la puerta y, señor, lo recibe el hijo, aquí está su televisor. Ok, ¿y qué hace la empresa? Firme acá, firme. Y el hijo firma, ¿no? Recibido conforme. Una fotito, listo. Ahora está de moda así, ¿no? Una fotito y la envían. Entonces esto ya recibió el televisor. Entonces el hijo se pone a ver el TV, ¿no? Justo ese día hay el clásico de fútbol peruano. Y en la algarabía, pues cuando su equipo favorito hizo el gol, empezó a saltar, a celebrar y casualmente choca con el televisor y este se cae y se destroza toda la pantalla. Uy, ¿no? La pantalla se hizo añijos. Después de varios días, después de algunos días, el papá llega, ¿no? Y encuentra el televisor destrozado. El hijo le dice, pues, que, que le cuenta, pues, ¿no? Que él ha sido el causante de que el televisor se haya caído. ¿El papá, ustedes creen que va a pedir a la firma otro televisor? Si le dice, oye, entrégame un nuevo televisor, entrégame un nuevo televisor, porque el televisor que entregaron se ha roto. No creo, ¿no? La firma simplemente dirá, no, señor, nosotros hemos entregado el televisor a su hijo y acá tenemos el acta de recepción. Lo que pase dentro de su casa no es nuestra responsabilidad. Entonces, es responsabilidad de la entidad. Entonces, en el caso de los útiles de escritorio, por ejemplo, si bien es cierto, es un caso muy excepcional, obviamente habrá un acta, una denuncia policial, las investigaciones, pero ahí sí tenemos una obligación con el tercero, hay que pagarle. Claro, ¿no? ¿Cómo contabilizarías, por ejemplo, el ingreso de los útiles y al mismo tiempo la salida, ¿no? Por la baja, por el incendio que hubo. Pero si hay que pagarle. Lo que quiero decir es que sí hay una obligación de pago, hay un reconocimiento, ¿no? Claro, por el motivo que he explicado. O un terremoto, ¿no? Pero ya después de 2, 3 días no se dio la conformidad, pero hubo un terremoto y todo se cayó y todos los bienes se maloraron. Ah, pero eso es un incidente que nadie se espera, ¿no? Pero que ocurrió, pues, si el proveedor no tiene la culpa, tú le firmaste en la recepción. Así es, ese es el temita quizás excepcional, ¿no? De cuando hacemos un devengo, porque en cualquier otro escenario sí necesitamos una conformidad. Y el pago, acá tengo otra cosita, a ver, miren, este es importante saberlo, miren amigos, la palabra cancelación, el término cancelación, ¿con cuál más calza? ¿Con el girado o con el pagado? Díganme ustedes. La palabra cancelación, ¿con cuál más calza? ¿Con el girado o con el pagado? Te han cancelado, ya te giraron, ya te pagaron. A ver, claro, muy bien a todos, muy bien, excelente, muy bien. Claro, entonces, ojo con esto. El girado, el girado no existe para presupuesto. Ojo amigos, ¿ah? El girado no existe legalmente para la Dirección de Presupuesto Público, porque estas son las fases del gasto público. ¿Ya? Esas son las fases del gasto público. Entonces, estas cuatro son las fases del gasto público, ¿no? Y no dice girado, dice pagado, ¿no? Dice pago. Entonces, el término cancelación es cuando el dinero se encuentra en la cuenta del proveedor. Ojo, es cuando el dinero se encuentra en la cuenta del proveedor. Ahí se produjo el pagado. Es decir, cuando el proveedor ya no tiene derecho a exigir nada porque ya recibió el dinero. El solo hecho que una entidad gire no le da lugar a que, el pagado se eliminó. Y, por ejemplo, desde el punto de vista contable, yo sé que el girado elimina el pasivo en el CIAF, ¿no? En el módulo contable.
pero el que realmente elimina ese pasivo no es el giro, es el pagado. Y les cuento esto porque en una ocasión el tesorero pagó y luego el CCI estaba erróneamente mal del proveedor. El proveedor había cambiado un CCI. Entonces, ¿qué pasa? Que ese giro se extornó, pero el tesorero no se dio cuenta, porque eso viene en el CIAF, ¿no? Viene rechazado el estorno, pero no se dio cuenta, ¿no? Así que él creyó que ya había pagado a su proveedor. Y el proveedor tampoco reclama, ¿no? Tampoco reclamó, sino hasta después de 6 u 8 meses, ¿no? Es un caso ahí. Entonces, cuando reclama, viene a la oficina y dice, señores, ustedes no me han pagado todavía. ¿Cómo que no, señor? Sí le hemos pagado en tal fecha. No, no me han pagado. No podemos ver. Díganme ustedes dónde tiene la prueba del pago. Y ahí el tesorero se da cuenta que había sido esto, ¿cómo se llama? Extornado ese girado. Entonces nunca llegaron a pagar. Nunca llegaron a pagar. Entonces lo que hizo el tesorero después en ese momento recién darse cuenta de que no había pagado. Y es más, eran recursos ordinarios, así que eso ya se perdió. Entonces, ese es el tema del pago, por el lado del último, ¿no? La última fase. Ahora, cuando el tesorero paga, se terminó el control concurrente y damos pase al control posterior, ¿no? Que puede ser la OSI, las sociedades auditoras, el mismo contralor, la misma contraloría, etcétera. Ya, eso por el lado del compromiso. Ahora, acá vamos a ver un resumen de todo lo que es la certificación presupuestal. Por ejemplo, la certificación presupuestal garantiza que se cuenta con el crédito presupuestario. Muy bien. La certificación presupuestal es un requisito indispensable cada vez que se prevea realizar un gasto. Así sea 5 soles, así sea 5 soles. La certificación implica reservar el crédito presupuestario hasta el perfeccionamiento del compromiso. Fíjense, ¿eh? O sea que el negocio del certificado es llegar a la fase de compromiso. Eh, es expedida a solicitud del responsable, ¿no? O sea, tenemos que pedirle a presupuesto, tenemos que decirle, oye, presupuesto, necesito que me otorgues la certificación presupuestal con un documento. La certificación de crédito se registra en el CIAF SP. Bueno, CIAF SP o CIAF SP, ¿no? RP SP. Se emite un documento, la emite un documento, ¿no? La certificación de crédito presupuestal se emite un documento. Es un formato ya estandarizado, ¿no? En el CIAF sale el reporte. La certificación es susceptible de modificación, ¿no? Claro, puede ser anulado, puede ser incrementado, puede tener algunos cambios. La certificación no puede ser anulada bajo responsabilidad mientras la entidad pública se encuentre realizando las acciones necesarias. No se puede. Y aquí está, ¿ve? ¿Cuándo debo hacer las certificaciones presupuestales? Y la norma te dice, las certificaciones presupuestales se realizan durante el primer trimestre. ¿Y qué es lo que voy a certificar? La misma dirección de presupuesto público te dice todo esto. Y aquí no vamos a encontrar la caja chica ni los viáticos. Así que las planillas en enero ya certifiqué y ya hice el compromiso anual inclusive. Las pensiones, el CAS, el FAJ, el PAC, ¿no? Que son regímenes laborales y algunos especiales que tenemos en la administración pública. La alocación de servicios, pago de prácticas, servicios básicos, luz, agua, teléfono, vigilancia, obligaciones que devienen de años anteriores y el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de corresponder. Entonces, todos esos desembolsos efectivamente requieren de una certificación de crédito presupuestal. Bueno, eso con respecto a la certificación, ¿no? Y por otro lado, también tenemos la previsión, ¿no? ¿Cuándo se utiliza la previsión? Porque es un documento también importante, ¿no? Y no menos que la certificación presupuestal, ¿no? ¿Cuándo utilizamos esta previsión? Claro que no tenemos un reporte, un estándar, ¿no? La certificación sí es un reporte estandarizado, pero la previsión no. Algunos hacen una hoja, otros en a puño y letra, algunos no guardan, emiten previsiones sin numeración. Bueno, siempre es bueno ser ordenados. Así como la certificación tiene vigencia por todos los gastos que espero ejecutar en un año, pero no todos los gastos pues comienzan en enero y terminan en diciembre, ¿no? Al menos los contratos. Hay contratos que se hacen de junio a mayo del siguiente ejercicio o de septiembre a agosto. Entonces, lo que el presupuesto público ha establecido es este concepto de previsión presupuestal para asegurar los pagos en los siguientes años.
La certificación para lo que es el año, pero la previsión para los años siguientes, ¿no? B, en el caso de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal, requieres una previsión presupuestal. ¿Y cuál es la definición? Es un documento que también garantiza la disponibilidad de recursos, o sea, parecido a la certificación, también asegura la disponibilidad, ¿no? Es una reserva de los recursos y a realización del correspondiente registro presupuestario. ¿Y cuándo se debe emitir las previsiones presupuestales? A ver qué dice. En los procedimientos de selección cuya convocatoria se realice dentro del último trimestre de un año fiscal y el otorgamiento de la buena pro y suscripción del contrato se realice en el siguiente año fiscal, tienes que emitir una previsión presupuestal. ¿Ya? Se emite una previsión. ¿Qué más? Ah, y ahora fíjense, ¿ven? Terminamos el año 2021, comenzamos el 2022. Seguramente las entidades han hecho muchas previsiones presupuestales, deberían estar ordenaditas, ¿no? Yo os recomiendo que la Oficina de Presupuesto emite una directiva interna sobre cómo se gestionan las previsiones presupuestales. Y hay que aprobar un formato, ¿no? Que sea estándar para mi entidad. Todas las previsiones presupuestales que se han emitido, en el año 2022 tengo 30 días hábiles, más o menos. ¿Cuándo sería eso? El 11 de febrero, el 10, 11, 12 de febrero, ¿no? Tenemos plazo para que esas previsiones se conviertan en certificaciones presupuestales. ¿Ya? Son los plazos establecidos por el ente rector. También es un requisito cada vez que se quiere hacer un gasto. Ujú, el control. Muy bien, y esa es la previsión. El compromiso, ya hemos visto, el compromiso es el acuerdo, ¿no? Entre tú y el sector privado, la empresa privada, quien va a ejecutar la entrega de bienes o servicios. A ver qué dice la pregunta de Carmen. La norma dice que se puede otorgar previsión. La norma dice que se puede otorgar previsión, correcto, pero ¿qué sucede si el área técnica inicia el proceso de el área, pero ¿qué sucede si el área técnica inicia el proceso de contratación de un proyecto de inversión en el último trimestre? Ya, entonces eso significa que ese proceso, esa contratación que está haciendo sí tiene certificado. Claro, eso sí tiene certificado, ¿no? La del último trimestre, en el último trimestre del año y no figura en el PIA. Ah, pero acá dice que, la pregunta dice que ya empezó el proceso de contratación, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, Norma, ¿no? Carmen, perdón, Carmen. Ahí, Carmen, hay que ver que el artículo 19 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30.225, te dice que todo proceso de selección previamente requiere de una certificación presupuestal. De no tenerlo, se puede declarar nulo de derecho. Es lo que dice, ¿no? O sea, si no hay certificación, no hagas un proceso. Ahora acá en la pregunta tú me dices, la norma dice que se puede otorgar la previsión, pero ¿qué sucede si el área técnica inicia el proceso de contratación, ¿ve? Inicia el proceso de contratación de un proyecto de inversión. La pregunta sería, ese inicio de contratación, de hecho que tiene una certificación, de hecho. Ahora, si no tiene certificación presupuestal, ahí sí sería un problema, ¿no? Claro, ahí sí sería realmente un problema. Ya, pero acá, al parecer, esto, como ha iniciado un proceso de contratación, ¿no? En el último trimestre del año y no figura en el PIA. ASO, no figura en el PIA. ¿Y cómo han hecho el proceso de contratación? O sea, sin tener el presupuesto, la certificación. Wow, si es así, la norma dice que eso puede ser declarado nulo de derecho, ¿no? O sea, el gasto es ineficiente, no sería legal, considerando que solo se ha priorizado proyectos de continuidad. Mm, Bueno, habría que revisarlo bien, Carmen, habría que revisar bien, pero esto, si no hay proceso de contratación, ¿no? Tiene que haber. Es más, ahora que no tiene presupuesto, wow. Si no hay presupuesto, no se hace, no debería gastarse. Empezamos la clase con eso, ¿no? Con ese principio, que todo gasto público debe estar debidamente presupuestado.
Si no, no es eficaz el gasto. Y según las normas de contrataciones, eso se puede declarar nulo. Es lo que dice. Si no hay certificación, se declara nulo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Ya? Además, el compromiso siempre se efectúa con posterioridad justamente esto, ¿no? Miren, nadie puede hacer nada si no tienes primero un contrato. El compromiso se efectuará después a la generación de la obligación nacida de acuerdo a ley, contrato convenio. O sea, si no tienes contrato u orden de servicio, carambas, no hay nada que comprometer. Primero es eso, ¿no? Luego el compromiso. Ujú. Bueno, el compromiso, claro, cuando hacemos un compromiso hay que tener en cuenta la meta, los clasificadores y felizmente en el sistema no se puede cambiar, ¿no? Lo que tú has certificado, cuando haces el compromiso, te va a jalar lo que tú has certificado, la meta, el rubro, el clasificador y esas cosas. Ah, miren esta partecita, ¿ve? Esta sí es importantísimo. No sé si ustedes manejan fuentes diferentes a RO, a recursos ordinarios, pero la norma dice, los pliegos para realizar los compromisos de los gastos que se financian con cargo a los recursos de la fuente distintas a la de recursos ordinarios, ejemplo, RDR, deben considerar la previsión, deben considerar la previsión en la recaudación, captación y obtención durante el año fiscal correspondiente. ¿No? ¿Eso qué significa? Deben considerar la previsión en la recaudación. O sea, tienen que hacer una estimación fiable. Tiene que haber una estimación fiable de que los ingresos efectivamente se va a recibir. Demostrar, ¿no? Esa garantía del cual se va a tener para poder hacer un gasto. Eso es lo que te está diciendo. Porque si esto fuera recursos ordinarios, ahí no hay problema, ¿no? Ahí no hay ningún problema, pero esto se trata de recursos ordinarios, distintos de recursos ordinarios. Así que hay que hacer esa previsión de ingresos. Eso se llama flujo de caja proyectado. Tesorería debería apoyar ahí. Aquí tenemos todos los documentos que se utilizan en esta fase, ¿no? ¿Ve? Contratos, convenios. Una consulta, a ver, saquen ustedes la duda. ¿Y los cargos bancarios? Por ejemplo, por el lado de tesorería tenemos cuentas bancarias, cuentas corrientes y tenemos cuentas del Tesoro Público, las subcuentas. Claro está que estas últimas no te cobran nada, pero si una entidad tuviera cuenta corriente, necesariamente habría que pagar los servicios de mantenimiento bancario, los famosos portes. Una consulta, ¿y cómo hacen en el CIAF el compromiso, esos gastos bancarios? ¿Qué documento utilizan? A ver, ustedes denle una miradita acá. Son 2 páginas. Pero para el caso de los servicios bancarios, ¿qué código se utilizaría? ¿Qué documento, perdón? ¿No? ¿Qué documento usamos ahí? A ver, ¿qué documento usamos? Convenio, orden de compra, servicio, planilla, contrato. Pasamos a la siguiente. ¿Qué documento sería? ¿Alguien se anima? ¿Qué código? A ver, nuevamente la pregunta. Los servicios bancarios que pagamos todos los meses ahora, por si acaso, eh, el hecho de tener subcuentas bancarias no significa que ya no tengamos cuentas corrientes, ¿no? Eso sí las tenemos. Entonces, el banco te cobra el porte, el gasto bancario.
digamos que una cuenta corriente, lo que hace Lima, ¿no? Lima Metropolitana tiene 130 cuentas corrientes. Me dice que sus cuentas al mes le generan pues servicios bancarios, más o menos unos 2.000 soles, ¿no? Todos los meses, pero no lo registra. ¿Cómo lo harían? Entonces, esto se preguntaba a la Dirección de Presupuesto Público y la respuesta es este documento de uso. Al momento de hacer el compromiso, utilicen este código 060. Ya es el contrato que ustedes hacen con el banco, ¿no? Desde que aperturan la cuenta bancaria, se hace un contrato. Ahí tienen para registrar ese código 060 para los servicios bancarios. Bueno, acá miren lo que dice. Justo, el compromiso debe registrarse por el monto total anualizado del respectivo año fiscal, según corresponda, en el módulo administrativo del CAFSP, bajo responsabilidad del jefe de la oficina de presupuesto. Bajo responsabilidad del jefe de la oficina de presupuesto. Así que como que este artículo nos hace pensar en el hecho de que yo como presupuesto soy responsable, ¿no? De lo que se registra en la fase del compromiso, ¿no? Eso nos hace entender, ¿no? Eso nos hace señalar. Monto anualizado. El compromiso debe ser anualizado bajo responsabilidad del jefe de la oficina de presupuesto. Claro, se referiría de repente a la anualidad, ¿no? Porque claro, yo entendí esto. Hay entidades públicas que, por ejemplo, la planilla, mes a mes van haciendo su compromiso anual, cuando deberían hacerlo por todo el año. Entonces, presupuesto tiene esa responsabilidad de hacer seguimiento, ¿no? A ese registro adecuado. El titular de la entidad es responsable también del compromiso. Acá dice, los créditos presupuestarios para la ejecución de los compromisos deben dar cobertura hasta el nivel específico del gasto. Claro, eso también. Y listo, el devengado, ¿no? El devengado es el acto administrativo mediante el cual se reconoce una obligación de pago. Consulta, pregunta así general y de cultura del sector público. ¿Cuándo se debe registrar el devengado? ¿Cuándo? En fechas, ¿ah? ¿Cuándo? Está comprometido, pero ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo se registra, perdón, cuándo se registra el devengado? Tiene que ser después de la conformidad, correcto, pero ¿cuándo? Bueno, de acuerdo con las normas del Tesoro Público, tenemos 3 días hábiles para registrar la fase del devengado. Ya, una vez otorgada el acta de conformidad. O sea, que es rapidísimo esto. Tienes el acta de conformidad, correcto, ahora tienes que hacer el devengado. Y acá dice, no, el área usuaria bajo responsabilidad debe verificar el ingreso real de los bienes, la efectiva prestación de los servicios o la ejecución de la obra, ¿no? Como acción previa a la correspondiente conformidad. El reconocimiento de vengados que no cumplan con los criterios señalados en el presente párrafo da lugar a, fíjense, esto es complicado, amigos. No sé en sus entidades quiénes se encargan. Hay una consulta, ¿quién devenga? ¿Quién devenga? En sus entidades, ¿quién devenga? Por lo general, ¿quién devenga en todo el Perú? A, a la pregunta de Julio González, si no se debe esa oportunidad, yo diría, suerte que los auditores no observan esto, ¿no? Porque como tú dices, Julio, en muchas entidades no pasa esto, ¿no? No suele pasar. Devengan después de una semana, 15 días y no pasa nada, ¿no? Entonces, claro, hay también la parte administrativa. Hoy, según la ley de servicio civil, es la misma entidad la que puede imponer sanciones. O sea, si el administrador detecta que se está devengando fuera de los plazos, entonces la administración podría tomar decisiones. Claro, podría tomar decisiones sobre la misma entidad, sobre la misma persona que hace el devengado en forma retardía. Pero las normas son las normas, ¿no? Ahora, por otro lado, yéndonos a los procesos de selección, ¿qué me dice? Desde que se da la conformidad, yo tengo 10 días para pagarle.
desde que se da la conformidad. Tenemos 10 días para hacer el pago. Entonces, eso implica pues que, claro, la norma de contrataciones no me habla del devengado, ¿no? Simplemente me dice, desde la conformidad te doy 10 días para que le pagues. Si no le pagas, uy, multa, ¿no? Esos son los plazos, ¿ya? Entonces ahí esto, la pregunta que nos hizo nuestro compañero sería, pues ahí podría ser una auditoría de cumplimiento, ¿no? Claro, pero no necesariamente. Ahora, como todos somos control interno, la misma administración podría tomar una decisión contra ese servidor que no está devengando en los plazos establecidos en las normas de su ente rector. Pregunta, ¿quién devenga? Contabilidad. ¿Y por qué contabilidad? Sotelo, Carmen, ¿por qué contabilidad? Y si lo hace otra área, ¿estaría mal que lo haga otra área? ¿O solo contabilidad tiene que hacerlo? Y la pregunta en la tarde sería, ¿y dónde dice que contabilidad tiene que hacer el devengado? ¿En qué base legal dice eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué lo hace contabilidad? ¿Cuál es la norma legal? Vamos a la respuesta. En el Perú no existe una norma que diga que contabilidad es el encargado de hacer los devengados. Y la Dirección General de Contabilidad Pública, el ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad, valga la redundancia, no tiene ni una sola norma publicada que diga ni la directiva de cierre, ni de periodo intermedio, ni periodo final, ni tampoco en la directiva de depuración y sinceramiento contable, en ninguna directiva de cierres no dice que el contador tiene que registrar la fase del devengado. No dice, no dice eso. Entonces esto, ¿por qué lo hace el contador, no? Por control previo. Bueno, en fin, es una práctica que se hace en el país, seguramente porque está en tu contrato de trabajo, ¿no? En tu contrato te dicen, tú tienes que devengar. Bueno, pero yo digo, ¿y podría ser tesorería? ¿Podría contratar a una persona y que me devenga en el CIAF? ¿Saben por qué? A razón de lo que hemos hablado el día viernes, ¿no? Una, una persona es la que autoriza el devengado y otra persona es el que registra. Y creo que les decía el viernes pasado, ¿qué es más importante? ¿El que administra o el que autoriza el devengado o el que registra? Ya está autorizado, o sea, regístralo, ya está autorizado. Claro que creo que hay menos error cuando yo no registro algo que ya está autorizado a que yo registre algo sin autorización. Eso sería complicadísimo. Entonces, el administrador ya autorizó y ahora lo puede hacer contabilidad o cualquier otra oficina. Puede ser tesorería. En otros países me dicen que lo hace tesorería. También devenga. ¿Qué y cómo? ¿Y contabilidad en qué momento hace control previo? Ya les dije el viernes pasado. Cuando contabilidad realiza el asiento contable, va a realizar el tratamiento contable. En ese momento contabilidad lo que está haciendo es hacer su control previo, ¿no? Control interno. Claro, bueno, pero ese es un tema que podríamos conversarlo ya, pero al final la entidad decide pues quién devenga. Pero acuérdense de esto, en el tema del devengado intervienen dos personas, dos servidores, el que autoriza y el que registra. ¿Ya? El que autoriza el devengado, que generalmente es el administrador, y el que registra, ¿no? Listo. El pago, ya hemos visto, el pago es la culminación final, ¿no? De la obligación contraída. En esta secuencia ya les había mencionado que aquí es cuando efectivamente el proveedor cumple con todo, ¿no? El proveedor cumple con todo y se le cancela. Bueno, eso en resumen es la directiva de ejecución presupuestal. Amigos, terminamos ahí y finalmente vamos a pasar a esta directiva de evaluación, ¿no? La directiva que regula la evaluación en el marco de la fase de evaluación presupuestal. Bueno, ¿qué cosas se evalúa en el presupuesto? Ya terminamos acá. Terminamos acá. Por ejemplo, la evaluación es el resultado de un análisis sistemático de todo el desempeño de la gestión presupuestaria.
Y para ver esto, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores? Indicador de eficacia, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Es el porcentaje de la ejecución de los ingresos con respecto al presupuesto de apertura, ¿no? ¿Y cómo se evalúa? Por fuente de financiamiento y por genérica de ingresos. Una genérica de ingresos va a tener solamente dos dígitos, ¿no? La 1.1, 1.3, 1.5, como podemos ver acá en el ejemplo. Bienes y servicios, otros ingresos, saldos de balance. Entonces vamos a ver ejemplo en RDR. Díganme ustedes, la genérica 1.3 tiene un PIA de 5 millones, un PIN de 5, ha recaudado 4.300. Entonces, por lo tanto, 4.300 entre 5 millones sería la ejecución respecto al PIA. Y respecto al PIN sería 4.300.000 entre 5, ¿no? Recaudado entre PIA o entre PIN. Y ahí tengo el porcentaje, ¿no? Para esto, para este caso vamos a tener esto, vamos a tener acá dos resultados, ¿no? Eso, dos porcentajes, respecto al PIA y respecto al PIN, el porcentaje de ejecución. Pregunta, ¿hay alguna observación en eso? ¿Todo está correcto en los resultados o hay algo que observar? Aquí, en estos resultados. 86, 86, 120, 100, 98. ¿Alguna apreciación? ¿Encuentran ustedes algún error acá o todo está bien? Aquí en la primerita acá. Acá, ¿eh? ¿Habrá un error? Ha ejecutado 86% en la genérica 1.3, 100% en la 1.5, saldos de balance 100%, total 89%. Bueno, al parecer está razonable, ¿no? Claro, acá ¿por qué sale 120? Ah, porque es con relación al PIA. Pues es que con relación al PIN ya se hace 100%, ¿no? Recaudado, repito, entre PIA o PIN. Ya. Y esto es con respecto a esto, repito, uno, respecto al PIA, respecto al PIN, ¿no? Este respecto al PIN. Aquí está, ¿eh? Ingresos recaudado entre PIN. 86, 100, 100, 89%. Estos son los resultados. El otro, bien. Tercero, indicadores, porcentaje de la ejecución del gasto público. Es parecido, ¿no? La del gasto público, esto es muy, muy parecido. ¿Qué hago? Devengado entre PIA, ¿no? Y aquí tengo todo este resultado. 80. ¿Qué está mal aquí? ¿Qué está mal acá? Esto, ¿no? Claro, porque en el gasto nunca puede haber más gastos que el presupuesto, ¿no? 120% está mal. Porque si hemos hablado hoy día que primero tiene que estar presupuestado y luego gastas, ¿cómo vas a tener más gastos que el presupuesto, no? Entonces, este 120% estaría mal. Y así como tenemos indicadores de eficacia, ahora vamos a hacer los indicadores de grado de avance, ¿no? ¿Cómo se mide esto? El grado de avance respecto al PIA. Se hace así. Se divide el devengado entre el presupuesto modificado de gastos. O sea, esto entre el presupuesto. Y a ese resultado le sacamos por 100. Y ahí tenemos los resultados. 80, 120, 100, 88. Ya, entonces ahí tenemos igual las fórmulas, ¿no? Acá tenemos los resultados, 80%, 120, es el devengado entre el PIN y por 100.
Esto, en cambio, estos son otros indicadores de eficiencia que tiene que ver con el incremento, la óptima utilización de los recursos públicos, ¿no? Y el indicador es esto, incremento porcentual en el costo unitario por meta física. Voy a explicarles qué significa esto y yo creo que con eso casi ya terminamos la clase, ¿no? Exacto. Mire, por ejemplo, amigos, acá es interesante cómo presupuesto público trabaja este indicador. Los otros son fáciles, ¿no? Yo divido recaudado entre presupuesto o devengado entre presupuesto y sale. Es indicador de eficacia. Pero la eficiencia no solamente mide cuánto se gasta, sino también te dice cuál es el uso óptimo que has tenido de esos recursos públicos. Entonces acá te habla de dos variables, el costo programado y el costo efectivo. El costo programado viene a ser lo que tú tienes vía programado entre la meta programada. La meta que es el centro de costos, ¿no? Ejemplo, administración, auditoría, eso. Luego, tengo que determinar el costo efectivo, que es el devengado entre la meta ejecutada, para luego hacer esto, costo efectivo menos costo programado entre costo programado. Ejemplo, tenemos la elaboración de perfiles. He presupuestado 1.500.000. Voy a ejecutar 3 perfiles, pero fíjense, ¿ah? He devengado 1.000.000 y solo he ejecutado 2. Entonces acá sale 0. ¿Qué significa el 0? El 0 significa nivel óptimo. O sea, si tú tienes 3 perfiles programados, cada uno te cuesta 500.000 soles, tienes un presupuesto de 1.500.000, entonces ya has devengado 1.000.000, cada uno te cuesta 500.000 y has ejecutado 2, has logrado 2, entonces tu resultado va a ser 0, aplicando esta fórmula. Entonces tu resultado es bueno, ¿no? Es óptimo. Segundo caso, tienes 4.500.000 para 3 expedientes técnicos. Has ejecutado todo, igual, ¿no? Los 3, lograste todo. Igual tu resultado es 0, óptimo. Kilómetros, tenemos 5 millones de soles para pavimentar 5 kilómetros, pero al final se ha gastado el mismo monto presupuestado, pero se han hecho 6 kilómetros, ¿no? Claro, entonces acá, por ejemplo, te va a salir 0.2. ¿Qué significa el positivo? El positivo significa el nivel de ahorro. Ya, el signo positivo significa el nivel de ahorro y lo vamos a contrastar. Si acá tenías 5 millones para 5 kilómetros, fíjate que has gastado lo mismo y lograste más. Entonces, ¿qué has logrado ahí? Un ahorro. Ya, un ahorro. Así es. En cambio, acá, fíjense, tengo un presupuesto de 9 millones para construir 2 hospitales, pero he gastado los 9 millones, pero solo logré uno. Entonces, ahí te vas a ir negativo. ¿Qué significa el negativo? ¿Cuánto de más estamos gastando? Esa es la explicación. Ya, respecto a eficiencia. Y con respecto a la eficiencia es lo mismo, ¿no? Sino que se trabaja en base al PIN nada más. Es lo mismo. Bueno, acá tenemos un indicador final. Este es nuevo, ¿no? Quizás no, el último, pues no había esto antes, el incremento porcentual. ¿Cuánto se está incrementando el presupuesto, ¿no? De un año con relación al otro. Ejemplo, tenemos acá en el PIA 4.800, 4.700, ¿no? Hay un incremento porcentual. Y así. Bueno, listo. Yo creo que eso ha sido la presentación entonces, amigos, de lo que ha sido el tema de presupuesto público. Bien, muchas gracias. Entonces yo voy a preparar igual un examen con 10 preguntas sobre todo este último módulo que hemos revisado. Y para terminar, no sé, alguna consulta que tengan ustedes. Gracias, Ruth. Yo creo que ya terminamos, ¿no? Porque incluso les había dado una hora para que lean. Imagino que la lectura también los han detenido ahí. Ok, muy bien. Entonces yo creo que nos despedimos. Gracias más bien por su tiempo. Gracias por estos 2 días de clases. Y hasta cualquier momento. Gracias. Paso a los amigos. Doy pase, por favor, a los Gracias, organizadores. doctor. Muy bien, gracias por sus ejemplos y la experiencia que nos ha brindado en esta capacitación. De igual forma, gracias a todos los participantes que han hecho posible, ¿no?, esta respectiva capacitación. Recordarles que para el día de mañana va a estar la grabación, ¿no?, de esta capacitación en el aula virtual disponible para que ustedes lo puedan descargar. De igual forma, el material expuesto por el doctor va a estar disponible el día de mañana para su descarga en el acceso
al aula virtual. De igual forma, todo esto se les va a comunicar en sus correos electrónicos, ¿no? De, de importancia también, el día de mañana se está programando la evaluación, la respectiva evaluación, y todos estos detalles respecto a la evaluación serán enviadas a su correo electrónico de igual forma. Eso sería todo. Muy buenas tardes. Gracias por su participación. Gracias también.